Estamos en el año 1999, esa frase siempre me lleva de vuelta a la guardería, cuando yo tenía 5 años, un lugar donde solíamos leer la fecha en el pizarrón de clases. Ese año es como una mancha, como un recuerdo que nunca va a desaparecer, no importa cuánto intente olvidarlo. 1999, ese fue el año en que perdí mi primer diente de leche, mi primer viaje en avión, pero lamentablemente en ese año también perdí todo rastro de inocencia infantil. Esos recuerdos ya no quieren irse, y todo comenzó con ese nuevo, o mejor dicho, nuestro viejo televisor. En esa época Pokémon estaba de moda y era lo mejor para pasar un rato agradable mirando el televisor después de hacer la tarea, estampas de Pokémon, tarjetas, juguetes, tazos, y lo más importante, el programa de televisión. Como ya te lo habrás imaginado, cada vez que regresaba del colegio, me quedaba pegadísimo el televisor hasta que empezaba Pokémon a las 5, aquí el inconveniente es que papá sintonizaba las noticias a las 5:30, y los episodios de Pokémon aún seguían transmitiéndose, así que todos los días debía de perderme un capítulo, algo de lo cual yo me quejaba mucho. Papá estaba más que harto de escuchar mis quejas y rabietas todos los días, así que consiguió otro televisor más. Ese televisor mi papá lo instalaría en mi habitación. Por desgracia era un televisor de tubo que hasta antenas de conejo tenía, aparte que solo tenía 20 canales disponibles, y en ninguno de esos venía el canal donde transmitían Pokémon. Eso era lo de menos, lo importante es que ya tenía mi propio televisor en mi cuarto. Después de investigar en todos los canales que sintonizaba mi televisor, me di cuenta de que el canal 2, que transmitía caricaturas para niños, era de los pocos que valdría la pena, así que lo vi por un tiempo. No fue sino hasta dentro de pocos meses que descubrí el canal 21, un día de abril estaba cambiando de canal a ver si corría con suerte de que alguno de esos canales transmitiera Pokémon, presioné el 21 desde el control remoto, y para mi placer allí estaba. Mi papá estaba muy asombrado, pero me dejaría verlo ya que ese canal contenía programación exclusiva para niños. El canal se llamaba Caledon Local 21, más tarde me enteré que el canal era propiedad de Caledon, Ontario, en un pueblo muy cercano a la ciudad donde vivía. Los espectáculos de los que era espectador en el canal Caledon 21 eran muy mal hechos, y yo nunca entendía lo que estaba pasando en ellos la mitad del tiempo, pero sin embargo cuando crecía, cada vez que pensaba en ese canal me di cuenta de lo nefastos que eran esos programas sin gracia y me preguntaba ahora qué carajos estoy mirando. La siguiente es una lista de programas y espectáculos que veía en el canal Caledon 21. Como lo recuerdo con lujo de detalle llega a ser molesto para mí, pero yo supongo que cosas así llegas a recordarlas para toda tu vida. Solo hubieron 3 programas que recuerdo, probablemente porque ese canal solo operaba en el horario de las 16 a las 21 horas. Abril de 1999. La bodega del señor Oso, episodio 12. Un nombre que se queda corto si lo vieras hoy en día en tu televisor. El show llevaba como protagonista a un individuo vestido con una botarga de oso, quien solía recibir a un nuevo invitado en su bodega todos los días. Todo el tiempo los invitados eran niños. Ese show recuerdo que fue filmado con una cámara de una calidad muy baja. Les anticipo que la policía me hizo demasiadas preguntas acerca de este programa. Ese episodio recuerdo que comenzaba con el señor Oso jugando a las damas de forma individual, es decir, consigo mismo. Estaba sentado allí un buen rato hasta que alguien tocó la puerta. Acto seguido la cámara enfoca a la puerta que da a las escaleras, donde hay otro golpe. Señor Oso subió las escaleras para abrir la puerta y encontrarse con 2 niños muy pequeños. Uno de ellos era un niño de mi edad y la niña tenía aproximadamente unos 8 años. Señor Oso bailaba de alegría y charlaba con los pequeños. Recuerdo bien que no pude escuchar la voz de los niños. Sin embargo el señor Oso se llevó a los niños al sótano poco después. Era un lugar oscuro, tan solo iluminado por una lámpara de aceite. Normalmente no te puedo decir lo que sigue, solo recuerdo al señor Oso cantando una canción en un idioma que yo ni siquiera entendía, probablemente debido a que tenía el rostro cubierto por esa cabeza de oso. El episodio termina con todos jugando al escondite, con los niños escondidos en un armario y el señor Oso contando. Mayo de 1999. Sopa y cuchara.
Yo sinceramente opino que esto no era un show, esto se trataría de una suerte de película. Todo lo que sé es que dejé de ver Caledón 21 por una temporada, porque pensé que ese programa era demasiado estúpido, sobre todo porque en ese tiempo tan solo daban Pokémon de las 4:30 a las 5, no recuerdo mucho de ese show, pero lo único que recuerdo es que se trataba de una lata de sopa y una cuchara, las cuales eran atadas por una cadena y se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, como si alguien del staff lo sostuviera y colgara delante de la cámara. Algo curioso es que el espacio usado para el programa era similar al sótano utilizado para el programa de la bodega del señor Oso. Como dije, no te puedo contar mucha información del programa porque casi no me acuerdo mucho de él, pero sí me acuerdo un poco del final. El programa duraba media hora, y solo incluía cosas que yo consideraba estúpidas, como la cuchara persiguiendo a la sopa tratando de comérsela. El final muestra una mesa y 7 niños sentados, cada uno con un plato de sopa delante de ellos. Estaban sentados y mirando a la cámara, pero a la vez confundidos. El camarógrafo de repente sostiene la lata de sopa enfrente de los niños y les dice: ¿cucharas listas? Y entonces, solo se detuvo. Julio de 1999. Era un caluroso verano, y yo no había vuelto a ver el canal 21 desde hace un tiempo, hasta que un día que decidí quedarme a dormir en casa de un amigo, decidí verlo de nuevo. Mi amigo consiguió una televisión para su cuarto por su cumpleaños número 6, así que decidimos quedarnos viendo la tele hasta tarde. Para nosotros, como todo niño inocente, las 9:30 era lo más tarde que podíamos quedarnos despiertos, y nos quedamos viendo la tele. Fue entonces que me acordé de Caledón, el canal 21, y se lo comenté a mi amigo. Nos decidimos a ver si todavía estaba al aire, y para mi sorpresa aún lo estaba. Pensé ilusamente que tal vez cambiaron sus horarios de emisión. La bodega del señor Oso, episodio 23. Este episodio fue muy impresionante para mi amigo y para mí, solo que dijeron palabrotas o groserías. Sin embargo, ahora mismo, cuando reflexiono acerca de este episodio, me doy cuenta de que había algo definitivamente malo cuando fue filmado. El episodio comenzaba con la cámara de lado, mientras filmaba al señor Oso subiendo las escaleras para abrir su bodega. La cámara se desvanece por un segundo, antes de enfocar al señor Oso de frente. La cámara mostraba a un chico hablando con el señor Oso, pero este chico era muy maduro para la población que estaba destinada, entre 11 y 12 años, no era una edad común entre los niños invitados al programa. Hablaba con el señor Oso por un tiempo, pero no podíamos escuchar muy bien de lo que hablaban, de nuevo culpa de la pésima calidad de la cámara tan mierda que se utilizaba para el programa, hasta que el niño empezó a levantar la voz. El chico decía que ya estaba muy tarde, y que su hermana debía de volver a casa. También se escuchaban más voces en el fondo. Recuerdo al señor Oso que le dijo: vete a la mierda de aquí, no estás invitado, pero con una profunda voz apagada por la cabeza de Osesno. Recuerdo que ese día nos carcajeábamos por haber escuchado palabras prohibidas, pero el episodio cada vez se volvió más raro. El chico subía las escaleras para retirarse del estudio, no sin antes decirle que llamaría a la policía. El señor Oso comienza a perseguir al niño, quien comenzó a gritar y correr. La cámara al final se cortó y ese fue el final del episodio. Poco después el canal se quedó sin señal, pero durante el mes de agosto fue creciendo mi curiosidad por ver la bodega del señor Oso, tal vez porque los programas que se transmitían en ese canal eran cada vez más tétricos y oscuros. Sin embargo, el siguiente programa de la bodega del señor Oso fue el más extraño, y puedo prometer que a partir de este punto, el programa cambiaría su enfoque de audiencia hacia los adolescentes. De todas formas, ponía la bodega del señor Oso cuando mi papá estaba ocupado. Bodega del señor Oso, episodio 28. Al parecer, este episodio se transmitía por todo el mes de agosto. Quiero añadir además, que este episodio fue muy investigado por la policía. Todo el episodio era sobre el señor Oso hablando con el público sentado en una silla de madera, a la vez que decía: hola niños, ¿quieren visitar mi bodega? Si quieren, háganme el favor de mandar una carta a esta dirección. La pantalla cambia a un fondo blanco con letras multicolor que mostraban una dirección, y eso era el resto del episodio. ¿Quieren saber lo que hice después de ver el capítulo?
envié al señor Oso una carta, lo hice por mera curiosidad. Papá estaba completamente de acuerdo, ya que él pensaba que era un espectáculo para niños. Está de más decir que él nunca vio lo que yo veía en el canal 21, así que puse manos a la obra para realizar una carta con la mejor ortografía posible. Si mal no recuerdo, escribí preguntando si podía reunirme con el señor Oso. Mi padre envió la carta a los estudios de Cadelón Canal 21, al foro donde se grababa La Bodega del señor Oso. Me tomó cerca de una semana obtener una respuesta. Algo que me sorprendió es que obtuve respuesta. Aún tengo la carta recibida el 15 de agosto del año 1999. La carta dice más o menos así: Querido Elliot, gracias por tu carta, me encantaría recibirte en mi bodega, jugaremos juegos divertidos, veremos películas, es más, nos iremos de campamento en medio del bosque, ven a mi casa, está en, la policía cortó esta dirección, Caledon, Ontario, California, no puedo esperar más tiempo para divertirnos, firma, señor Oso. Aún sigo sin creer que mi padre no haya encontrado nada sospechoso, o por lo menos raro, porque fue él quien me llevó a la casa del señor Oso, y fue entonces que la policía intervino. Esas preguntas tan interminables e incómodas, esas fotografías de niños traumatizados, los bosques, eso me recuerda a la razón por la cual estoy escribiendo este blog. Ese maldito pervertido y sus lacayos de mierda, me fregaron la vida para siempre, y tal parece que tratan de ponerse en contacto conmigo nuevamente. Toda la policía volverá. 1999 está regresando a mí, más de una década de que haya sucedido. Actualizaciones del blog. Actualización del 14 de noviembre del 2009. La gente me sigue enviando correos electrónicos, cuestionando sobre todo lo que ocurrió en ese 1999, descuiden que se los contaré. Ese episodio de La Bodega del señor Oso fue hecho con la finalidad de atraer niños a la casa del señor Oso, y fue en ese entonces que ese perturbado oso sacudió a toda la Unión Americana. Mi papá en serio me llevó a Caledón, junto a la dirección que venía en la carta. Era una casa en las afueras de la ciudad de California, en campo abierto. Todavía recuerdo ese paisaje. La casa parecía una casa demasiado vieja construida en el año 1900. Las ventanas estaban tapizadas y la casa se veía muy deteriorada. Cuando nos acercábamos, mi papá comprobaba la dirección en diversas ocasiones, y mirando a la casa sospechosamente, al instante se abrió la puerta. Esperaba que el señor Oso saliera de esa puerta para recibirnos con un abrazo, pero me sorprendía al ver a un oficial de policía saliendo de allí. El oficial platicaba con papá, mientras que yo me cuestionaba si en realidad esa era la casa del señor Oso. El rostro del oficial se impactó y empezó a murmurar por todos los cielos, o algo así. Me empezó a hablar en voz demasiado baja a mi papá. Yo no escuchaba, así que papá me dijo que no me bajase del coche de todos modos. Acto seguido nos fuimos a casa. Papá no dijo ni una sola palabra en el trayecto a casa. Yo supuse que algo muy extraño estaba sucediendo. Él nunca me quiso explicar lo que pasó, al menos no en su momento. De todas formas me acabé olvidando de lo que me dijo. El canal 21 ya no estaba en transmisiones, y cuando le pregunté a mi padre no quiso reconocer su existencia. Me parece que fue hasta que cumplí los 13 años cuando me enteré de la verdad. Me acordé de Canal 21 un día, y recuerdo haberle preguntado a mi papá acerca de su paradero. Supongo que él ya sabía que yo debería conocer la verdad. Caledón 21 fue un canal de televisión local que se emitió desde octubre de 1997 hasta agosto de 1999, en la región de Ontario. La emisión del canal se hacía desde una casa, la que yo visité, y estaba dirigida por un hombre, del que se desconoce todo su paradero, ni era conocido por nadie de la ciudad. La señal solo podía ser agarrada en televisores viejos, ya que la señal solo podía ser recibida si esos televisores tenían antenas de conejo, frecuencias más débiles. En otras palabras, ese individuo era el responsable de todos los programas del canal. Él era el señor Oso, incluso el camarógrafo de Sopa y Cuchara. La razón por la que creó ese canal es mucho más inquietante de lo que muchos imaginan.
¿Cómo es posible que no lo imaginase? Es cuestión de lógica, él secuestraba a esos niños en su sótano, pero mientras la mayoría de las personas pensaban que era un pederasta y un asesino serial, resulta que sí secuestró a esos pobres niños, pero para otros propósitos. El día en que yo llegué, ese hombre huyó de esa casa la noche anterior, un día previo a la llegada e investigación de la policía, pero lo más horrible es pensar que yo no fui el único que vio ese capítulo, por lo que otros niños fueron a la casa de ese hombre antes que yo. Actualización del 2 de diciembre del 2009. Les pido una disculpa por no responder a sus preguntas durante bastante tiempo, no he accedido a mi cuenta de correo electrónico desde hace más de un mes, he tenido un poco de tiempo para dejar las cosas claras sobre todo lo que sé. En octubre volví a visitar la casa que era del hombre con la botarga del señor Oso, Caledón Local 21, ahora la casa es ocupada por dos mujeres, ellas atienden un negocio de telas y prendas de ropa. Ahora voy a tomarme mi tiempo para responder a las preguntas que me han enviado en todo este tiempo. ¿Quién más vio Caledón Local 21? Por experiencia propia yo sé que otras personas lo vieron, eso es algo que puedo confirmar, sobre todo por los niños que se quedaron en la casa del señor Oso. Tras una exhaustiva investigación en Google, me topé con un foro de algunas personas llamado Neosequer, en el cual discutían los programas que eran emitidos en Caledón Canal 21. Debatían sobre los programas para niños que me tocaba ver en ese canal, pero igual hablaban de otros dos que nunca había visto en ese canal. Un usuario de nombre Yamreallife parece que conocía todos los programas que transmitía ese polémico canal. Estos son dos programas de los cuales yo nunca escuché hablar: El Ángel Caído y La Vida. El usuario antes mencionado describe ese programa como algo aburrido, trataba de un individuo divagando frente a la cámara acerca de la importancia de agradar a Satanás y apaciguarle antes de que sea demasiado tarde. Pintar con el alma. Dos usuarios, Yamreallife y Siggy92, debatieron sobre este programa, lo describieron como si fuera la bruja de Blair, ya que era una temática en la que el camarógrafo vagaba por la noche en un bosque, sin hacer nada más interesante que esto. Veré si puedo conseguir el enlace de la conversación. ¿Dónde está el señor Oso? Más bien, el señor de la botarga. Si lo supiera, lo habría dicho antes, ¿no creen? No tengo ni la más remota idea de dónde está ese sujeto, ni siquiera si está vivo o muerto, espero que esté muerto. La próxima vez que vea al amigo de mi padre le preguntaré, quizás pueda obtener una respuesta más concreta o específica. ¿Qué les hacía el señor Oso a los niños? De todas las preguntas que he recibido, yo diría que esta es la que más aparece recurrentemente en mis mails. Encontré un poco de información en octubre, por parte del amigo de mi papá, quien fue un oficial regional de Caledón jubilado. Parece ser que el hombre con botarga del señor Oso se llevaba a los niños fuera de la casa, dirigiéndolos a un bosque cercano. De lo que les hacía allí, la policía aún desconoce el paradero, pero fueron encontrados 16 cuerpos de niños achicharrados entre las edades de 4 y 13 años, en una zanja de 15 por 15 pies de altura en lo más recóndito del bosque. Ese amigo de mi papá no quiso ser más específico, pero tengo una reunión con él este jueves, así que podré sacar toda la información que se tenga. Eso es todo lo que pude recopilar, gracias por permanecer interesados en este blog, trataré de buscar mucha más información en mi próximo post. De hecho, me ha estado interesando todo esto también, será mi última carta para saber qué diablos pasó. Actualización del 14 de enero del 2010. Les ofrezco una disculpa por no haber subido nada en un largo tiempo, perdí el interés por este blog desde que me enfoqué en la búsqueda de información acerca de la identidad del propietario de Caledón Canal 21. Hace unas semanas, conseguí a lo que mis ojos parecía el premio mayor. Encontré respuestas asombrosas, del padre de un niño al que yo solía cuidar. Él vivía al otro lado de la calle donde vivíamos, y yo era el niñero de sus hijos cuando estaban más jóvenes. Él con frecuencia no conseguía trabajo. Ese sujeto solía vivir en las cercanías de los bosques afuera de Caledón, y fue testigo de las actividades de los propietarios de los bosques. El nombre de mi testigo es Anthony Thompson. Él vivía en el pequeño bungalow,
fuera de los bosques, menciona que estaba acostumbrados a fumar un cigarrillo de marihuana o dos antes de ir a su trabajo como artesano de madera. Thompson describía que a veces escuchaba voces de niños que venían de lo más profundo de los bosques, así como una luz brillante en la distancia. También me dijo que esos acontecimientos se empezaron a experimentar desde finales de 1997, época en la que Caledón iniciaba sus transmisiones. Eso lo molestaba porque los ruidos eran muy frecuentes al grado de que se dispuso a indagar. Thompson me describe la escena de lo que vio en esos momentos. Había un grupo de niños de entre 5 y 17 años, todos reunidos alrededor de una fogata con un fuego ardiente. Con ellos había un solo adulto. Thompson habló con ese hombre, observando su inusual aspecto descuidado, propio de una persona adicta a las metanfetaminas, y le preguntaba qué estaba haciendo con esos niños. El hombre le dijo que estaban en un campamento o algo que acostumbraban con mucha frecuencia. Thompson, sin sospechar nada, simplemente dejó el asunto ahí, y solo les dijo que guardasen silencio, ignorando que Caledón tiene una de las tasas de criminalidad más bajas en territorio canadiense. Thompson me dijo que nunca se callaron. De hecho, él menciona que a veces se escuchaba el canto de los niños en un idioma desconocido, pero no se molestó en hablar nuevamente con ese hombre. De todos modos, Thompson ya se iba a trabajar. Le comenté a Thompson que posiblemente él sea el dueño de Caledón 21, pero él lo dudaba porque mencionó que se mudaría a Pickering, como varios residentes de esa zona. Con todo lo que se ha investigado previamente, esto es lo que sé hasta ahora. 1. El hombre llevaba a los niños con regularidad de campamento al bosque. 2. Lo que Thompson describe como una hoguera ardiente puede ser el agujero donde eran sepultados los niños achicharrados. 3. Los niños que Thompson había visto, posiblemente sean los que se encontraron muertos. 4. El hombre se ha mudado a Pickering, una ciudad al este de Toronto. Voy a discutir todo esto con el amigo de mi papá, el Esguarura, y ver si coincide con lo que la Academia de Policía sabe sobre este sujeto. También quiero ver si tienen conocimiento sobre lo que se emitía en Caledón Canal 21. Actualizaciones del 2 de febrero del año 2010. He venido a traerles buenas nuevas. Hablé con el amigo de mi papá y me otorgó información que vale millones. Primero que nada le pregunté si conocía al hombre que dirigía Caledón Canal 21. Respondió que solo han tenido lo mismo anteriormente investigado por años y nunca identificaron a ningún sospechoso, pero la Policía Regional de Peel tiene varias de las cintas que se encontraron en la casa donde Caledón 21 fue transmitido al aire. Del mismo modo me llevó para que pudiera revisar algunas cintas de grabación. Pero ahora que lo pienso, creo que no he hablado mucho del amigo de mi papá. Bueno, el nombre del amigo de mi papá es Mitchell Wilson, un tipo muy agradable que parece que entiende mi sed de conocimiento sobre lo ocurrido en esa casa durante finales de la década de los 90. Piensa que papá no debió demorar tanto en hablarme sobre este asunto. Me llevó a la estación de policías de la carretera Davis, la estación de policías más grande de Caledón. Y por si fuera poco, cada estación de policías de Peel tiene algunas de las cintas. Quisiera poder verlas todas, pero lamentablemente no me permitieron llevarme las cintas a casa porque estaban confiscadas con las autoridades pertinentes. Pintar con el alma, episodio 10, basura tirada. Pintar con el alma fue uno de los programas que Yamreallí y Siggy 92 discutían en Leo Sequer. Le dije a los oficiales de policía sobre la existencia de este programa y me comentaron que se realizaron un total de 2 episodios del programa, entre el 5 de diciembre de 1997 y el 8 de enero de 1998. Exactamente como los usuarios del foro Neo Sequer me informaron, el episodio empezó con el camarógrafo adentrándose en el bosque. Parecía ser en el anochecer porque podías distinguir la puesta de sol. El sujeto de la cámara caminaba por un sendero hasta llegar a una zona donde había un montón de basura. La cámara miró a su alrededor en las diferentes envolturas, botellas, bolsas y cajas, asegurándose de que cada uno tenga un par de segundos en cámara. Acto seguido la cámara se centró en una sola área antes de que el sujeto hablase. Recuerdo que tenía una voz muy pasiva, tímida. Podría jurar que ya había escuchado una voz así en el pasado, posiblemente sea en algún otro programa de Caledón Local 21. Apenas si podía entender lo que balbuceaba el camarógrafo, pero habló de cómo es posible
de que los seres humanos fuéramos una basura, o algo que tuviera que ver con salvarnos de a nosotros mediante la limpieza y separación de la basura. Sonaba bastante estúpido, pero si les soy honesto, un sentimiento de terror se apoderaba de mí. Quiero decir que el bosque fue muy probablemente donde se encontraron los cadáveres, ¿no les parece? La bodega del señor Oso, episodio 25. Cuando el administrador policial trajo esta cinta muy en mis adentros dije oh rayos, a la vez que soltaba una risa en voz alta. Obviamente todos los oficiales se me quedaban viendo raro, pero el oficial Wilson les explicó acerca de mi anécdota con el señor Oso y el cómo yo conservaba todavía la carta que me fue enviada. Y al igual que en el resto de los episodios, se incluyó a un hombre que llevaba la botarga del señor Oso. El episodio comienza con el señor Oso en la mesa con un mantel teñido de rojo y sosteniendo una botella de jugo de naranja con sus garras. Sobre esa mesa había 16 vasos pequeños así como otra botella que contenía otro líquido desconocido. Después el señor Oso llena los vasos con jugo de naranja en cantidades iguales, antes de agarrar la botella pequeña y vertir una gota de ese líquido en cada vaso. Se aleja de la cámara y hace algunos ruidos menores, como si arrastrase los pies, para salir detrás de la ubicación de la cámara. A continuación corren hacia él 16 niños, hay algunos que sí se nota que eran demasiado pequeños, a lo mucho tenían 4 años, otros se veían más grandes, prácticamente parecían adolescentes, y conforme aparecían esos niños, el administrador asegura que ese es el único episodio que muestra a las 16 víctimas. Todos los niños parecían estar muy tranquilos, exceptuando a uno que mostraba moretones en el rostro, llamando la atención de las personas por una expresión más perturbada. En apariencia física aparentaba tener entre 11 y 12 años, creo haberlo visto en alguna parte, cierto, es el chico que había preguntado por su hermanita el que se encontró con un final incierto finalizado el episodio 23, ese episodio que recuerdo haber visto en julio de 1999. Cuando yo le contaba al administrador mi anécdota con ese episodio, él me dijo que se trataba de ese mismo chico. También apareció en el capítulo 24, el cual fue un episodio que se transmitió una sola vez a las 3 de la tarde en julio de 1999. Se dice que la policía aún no encuentra cintas relacionadas con ese episodio. Continuando con el episodio, el señor Oso comienza a cantar acerca de los cítricos y lo buena y saludable que era la vitamina C para los niños, algo que apenas se podía entender porque la máscara de la botarga amortiguaba varias de las estrofas o palabras. Todos los niños beben el jugo, exceptuando al chico del episodio 23 que lo hace de mala gana, dando fin al episodio. Tras haber visto tantas cintas propiedad del departamento de policías de la carretera Davis, me siento satisfecho aunque temporalmente, todavía estoy picadísimo en seguir indagando sobre la identidad de ese hombre. Los policías no parecen cambiar su perspectiva acerca del fundador de Cadelón Local 21, que era un pedófilo fetichista, así como integrante de un supuesto culto. Me parece que voy a dejar esta investigación de lado, me preocupa más ingresar a la universidad, dejaré la investigación sobre este canal más tarde, espero que pueda volver a este blog en cuanto tenga un tiempo libre. Actualización del 8 de mayo del 2010. El 17 de abril finalmente he obtenido mi licencia G2, la cual me permite conducir un coche, así como llevar pasajeros en un periodo superior a 6 meses. Yo de una manera lógica conduje mi auto hasta Cadelón para un paseo dominical, ya que no he escrito nada en este blog por un periodo de tiempo, pensé que probablemente podría visitar las instalaciones del canal que tantas dudas y preguntas me generaba desde la infancia. La casa era totalmente diferente a como la vi a primera vista en octubre. El lugar ya no era utilizado como guardería y estaba abandonado, pero pude ver un letrero de se vende, lo que quiere decir que alguien todavía posee los papeles y quiere deshacerse de ella. Esa casa abandonada me hizo recordar algunos momentos borrosos de mi infancia, sobre todo del día que mi papá me trajo a la casa del señor Oso, pero un sentimiento de temor vino hacia mí. ¿Qué pasó con los niños mientras vivieron en esa casa?
Subí las escaleras de la entrada y miré por las ventanas. Por dentro pude ver un pasillo vacío y un montón de cajas al final. Al final del pasillo pude ver una puerta abierta, la cual posiblemente conducía a la cocina. A mano izquierda habían dos puertas, ambas muy posiblemente conducían a las habitaciones visibles, mientras que me preguntaba cuál de ellas conducía a la bodega del señor Oso, y si estaba sellada. Di la vuelta a la parte posterior de la casa y encontré la respuesta. Dos puertas de madera se extienden en un ángulo casi plano cerrado con un candado. Es posible que esa puerta lleve a la bodega. Como no quería quedarme todo el tiempo allí, posiblemente ni siquiera te imagines lo que estaba pasando en mi mente en ese momento, opté por emprender retirada. En la parte trasera de la casa el campo vacío continuó hasta llegar a un denso bosque que rodeaba el horizonte, a la vez que me preguntaba si ese era el bosque donde fueron encontrados los cuerpos de los niños, a lo cual procedí a caminar por el campo trasero de la casa. Era un bosque excesivamente tranquilo, exceptuando algunos sonidos de un pájaro picoteando el tronco de un árbol. Cautelosamente seguí caminando en el bosque, pero honestamente hasta este punto ni siquiera me preocupaba el hecho de que no tenía idea de dónde iba. Es algo muy difícil de explicar, pero sentí que había algo que tenía que encontrar. Llegué a una parte más delgada de los bosques y algunas cosas pequeñas en la distancia. La tienda de acampar de Thompson llegaba a mi mente. Al mismo tiempo me preguntaba si alguna de esas casas le pertenecían a él. Me acerqué a un pequeño claro en el que pude ver tres troncos de tamaño adecuado se reunieron alrededor de una zona carbonizada negro, mostrando una pequeña fogata que se había encendido hace poco. Hey. Aproveché al mierda de nuestra fortaleza. Esas palabras casi me ocasionan un paro cardíaco. Volteé a la izquierda y vi a dos personas vestidas de negro que corrían hacia mí. Yo pensé darme a la fuga, sin embargo a medida que se acercaban vi que eran unos pubertos en sus primeros años de adolescencia, posiblemente entre 13 y 14 años. A medida que se acercaban se dieron cuenta de mi tamaño. El más grande, que vestía una camisa de Slipknot, dijo: Vete a la mierda. Sin tanto entusiasmo, mantuve mi postura y me encogí de hombros. El más pequeño, que vestía una camiseta de Metallica, desenfundó una navaja mariposa y la sostuvo cerca de mí. No querrías hacerlo, dije en un tono serio profundo y tratando de sonar lo más sarcástico posible, a lo que saco mi teléfono celular, a lo cual ambos chicos se retiraron. El de la camisa de Metallica guardó el cuchillo y el chico con camisa de Slipknot me dijo que no les gusta la gente de su fortaleza, a lo cual yo podía ir con ellos en un tono algo intimidado. Yo no tenía nada que hacer en el bosque de todos modos, así que accedí a ir con ellos, a lo que les pregunté si alguno de ellos había escuchado acerca de un hombre que asesinó a un grupo de niños en las cercanías del bosque hace 13 años. Los dos se miraron el uno al otro con cara de sospecha, a lo cual el chico con camisa de Metallica me dijo: Sí, todo el mundo sabe acerca de ese canal. Acto seguido el chico con camisa de Slipknot me dijo: Él todavía habita por aquí, en la Boca de Tormenta. El amigo de mi hermano mayor dice que lo vio vestido con una botarga de oso de felpa una vez paseando por el bosque de noche. Mis instintos me dijeron que tal vez todo lo que conocía era una vil mentira, y que el dueño de Caledon Local 21 se había marchado para no volver jamás, solo existente como el folclore en esta comunidad aislada más pequeña. Sin embargo, como un ser humano, el pensamiento de la misteriosa desconocida despierta el interés en su interior. ¿Y dónde está la Boca de Tormenta?, le pregunté a los niños, a lo cual el chico de camisa de Metallica se me quedó viendo fijamente por unos instantes, mostrando una mirada aparentemente molesta, pero llena de curiosidad de mí. ¿Tú no eres de por aquí, o sí? ¿Por qué viniste hasta un lugar tan lejano? Me preguntó el chico con camisa de Metallica. Debo de ser franco que me impresionó un poco la naturaleza de su pregunta, pero me di cuenta que no tiene nada de malo el que sepan por qué estoy allí, por si acaso los chicos malinterpretaron mi llegada. Les expliqué a los niños acerca de mi experiencia con el hombre y su relación con Caledon Local 21, y que estaba interesado en indagar por qué cesaron sus emisiones.
Esos niños parece que estaban familiarizados con el canal por el modo en que sonrieron y se miraban entre ellos. También fueron mucho más comprensivos conmigo y me explicaron específicamente cómo llegar a la boca de tormenta. Di media vuelta por donde vine y decidí regresar a la casa, dejando a los niños en su fortaleza. Y ya sé que te estarás preguntando por qué me fui a tanto detalle sobre lo que los niños me dijeron hace un momento. Es porque estoy llegando a la conclusión de lo que hasta el momento se ha reunido. Esto fue lo que los chicos me dijeron a detalle. El colector de aguas pluviales que está delante de la fortaleza de niños, la misma dirección en que se dirigía, el desagüe termina en un pequeño río, donde el agua se drena el acceso. Cerca de allí hay un pequeño parque infantil, que rara vez es utilizado por los niños. Ese hombre supuestamente vive en el tubo grande que drena el agua de lluvia. Se dice que las personas lo han visto salir de allí, aunque siempre con una cabeza de oso o incluso con la botarga de oso completa. Aclaro que yo no pienso que sea cierto y podría ser un mito elaborado por los residentes de Caledón. Es más, la historia no parece plausible de todos modos, porque nadie ha llamado a la policía cuando aparece ese sujeto con mirada sospechosa. Y otras preguntas como esta invalidan la veracidad de la historia. Visitaré el colector de aguas pluviales no porque he de creer en la historia, sino porque quiero un motivo para visitar Caledón de nuevo, por lo que espero que este vlog no muera. Gracias por seguir conmigo y apoyar mi vlog. Sé que muchos esperan información de lo que ocurrió en Caledón en el año de 1999, y yo haré todo lo que pueda por continuar mi investigación sobre el tema. Elliot fuera. Actualización del 7 de octubre del 2010. Vaya que pasa el tiempo, han pasado 5 meses desde mi última publicación en este blog. Supongo que casi todos pensaban que yo ya estaba muerto, pero por suerte no lo estoy. Si les soy honesto, he estado ocupado en todo este tiempo, y el realizar un blog sobre algo que posiblemente me haya dejado entre la vida y la muerte cuando era niño es algo muy bajo en mi lista de necesidades. A partir de hoy vivo en Waterloo, Ontario, asistí a la Universidad de Waterloo en la especialidad de Ingeniería Informática, y como han de imaginarse, la ingeniería es un paseo por el parque, razón por la que me he olvidado repentinamente de este vlog, pero como pueden darse cuenta estoy de vuelta. Recordé que debía de visitar el desagüe pluvial a los niños de la selva de Caledón. Fue en un claro en la zona boscosa, muy cerca de un pantano. Lamentablemente no encontré absolutamente nada, exceptuando a una tortuga que se retiró a su casa en cuanto me vio. Rompí algunas fotografías instantáneas que tomé desde el interior de la tubería. Incluso déjenme comentarles que no era un simple colector de aguas pluviales como lo comentaron esos chamacos. Lo que vi fue un tubo de tubería simple, posiblemente para canalizar el agua de acceso desde el pantano. Cuando volví de Caledón, sin embargo, seguí posponiendo todo hasta que se me olvidó subir la evidencia a mi blog. No fue sino hasta hace poco que ahora estoy de nuevo interesado en el caso. El 10 de septiembre recibí un correo electrónico desde esta dirección: returnteb@hotmail.com. ¿Les parece algo curioso? Pues se pone más interesante. Voy a copiar y pegar el texto que me envió ese sujeto. Querido Elliot. Mi querido muchacho. Te he echado siempre tanto como has crecido. Sus brillantes ojos se han mantenido igual, sin embargo, esos ojos en busca de aventura, cómo imaginar que aporta calidez a mi viejo corazón de oso. Ese día que viniste a visitarme me sentí tan feliz que quería salir y recoger fresas. Me dijo que vendría a mirar. Sí, me dijo que vendría a mirar. Ahora será pronto, usted pronto no estará tan solitario. Estoy siempre tan arrepentido, no pude saludar cuando vino a visitarme, no una vez, 2 veces. No amenaza, sin embargo, pronto se dará por fin la oportunidad de jugar con los otros niños. Voy a tratar de hacer mi bodega aún más acogedor que antes. 100 abrazos Futsi, señor oso. Evidentemente, puedo asegurar que esta carta es completamente falsa, pero de todas formas agradezco a la persona que me la envió. Solo la lectura de esta carta también descolocada, pero a fin de cuentas, ahora he adquirido una nueva motivación para seguir con este blog. Supongo que es algo divertido al perseguir los misterios que siempre me he cuestionado, y no solo eso, mi roomie de cuarto sabe de todo esto y cree también que la carta es real, que en realidad parecía más asustado que yo aunque fuera por un segundo, pero luego me encogí de hombros por lo que yo también parecía espantado por la carta. Es decir, ¿qué probabilidades hay de que esto sea real?
¿Cómo sería el sujeto detrás de la botarga del señor Oso tras las múltiples veces que he ido a Caledón? Más o menos sé que mi correo electrónico ha sido vigilado. Voy a enviar una respuesta al ReturnTed. Oh sorpresa, el tan solo ver el correo electrónico fue suficiente para darme cuenta de que alguien quería asustarme en serio. En realidad no funciona. Sin embargo, a pesar de que no te conozco ni sé quién me envió ese raro mensaje, te agradezco por haber despertado mi curiosidad en seguir con la investigación. Tal vez le pueda sacar información de qué fue lo que en realidad pasó con el señor Oso, con suerte, porque aunque yo ya no creo que ese correo electrónico me siga respondiendo, una parte de mí todavía sigue buscando respuestas a una pregunta sin respuesta desde hace 11 años. Gracias a todas las personas que todavía siguen este blog. Agradezco a la persona que me envió esa carta por haber despertado mis ganas de investigar. Actualización del 10 de diciembre del 2011. Vaya, aún no puedo creer que este blog no se haya eliminado. Sin embargo, no he publicado nada durante meses. Tengo mis razones y no prefiero hablar de ello. Ha sido un año bastante traumático en mi opinión. Muchos de ustedes concordaron en que no debía haber vuelto a revivir viejos traumas de mi infancia, pero no pude resistirme. Ha pasado más de un año desde mi última publicación, y han pasado demasiadas cosas. Es necesario hacer un recuento de lo ocurrido desde ese entonces hasta el momento actual sobre el incidente del señor Oso. ReturnTed@hotmail.com hoy en día es una cuenta inactiva. He tratado por todos los medios de responder al correo, pero no he obtenido respuesta. Lo intenté de nuevo en marzo, pero sigue sin darme respuesta. De hecho, me he trasladado a Ottawa por cuestiones universitarias, así que por el momento no he vuelto a Caledón y a mi casa ubicada en la región de Peel. Tenía mis razones para dejar, como usted podría adivinar por qué. He tenido que volver a realizar una nueva cuenta de correo electrónico, porque hay cuentas que me han seguido enviando en tono de broma mails haciéndose pasar por el señor Oso. Se los agradezco, pero ya es suficiente. ¿Por qué he decidido regresar a este blog? Mitchell Wilson, ex policía y amigo de mi papá, me dio una llamada telefónica el 23 de octubre sobre una cinta resguardada en una sucursal de una biblioteca pública de Brampton, la cual es mi ciudad natal. Afirma que no se le tiene permitido revisar el contenido conmigo, ya que todavía estaba en pruebas, pero él me dijo que podía revisar la cinta en cuanto regresase a casa. Esa cinta obtuvo los engranajes de molienda de nuevo. Solo puedo imaginar lo que hay en su interior. He de suponer que es algo relacionado con Caledón Local 21. Supongo que solo quería decirle que estoy continuando el blog y gracias por los que todavía siguen dicho contenido. No sé cuándo vuelva a subir contenido a este foro, pero cuando ves esa cinta escribiré mi opinión y cualquier cosa que haya encontrado. No tengo tantas esperanzas, pero la idea de ver nuevamente esa cinta ha conseguido que me interese nuevamente en el caso. Atentamente, Elliot. Actualización del 21 de enero del 2012. Ha sido un año muy pesado para mí, y la universidad me mantiene en noches de insomnio, sobre todo porque me han mandado a Ottawa, que es un lugar perfecto para salir de turista y de fiestas, pero ahora he regresado a casa con mi papá en Brampton, la ciudad donde crecí. Regresé a casa el 18 de diciembre y en este tiempo he visitado a mis familiares y amigos, o mejor dicho, eso es lo que habría hecho, ahora que la felicidad de las festividades decembrinas hasta la actualidad todo eso se ha ausentado. Con el fin de responder los cientos de mensajes, correos electrónicos y respuestas que he recibido, claro, también pude ver las cintas que el amigo de mi papá prometió mostrarme, pero esas cintas actúan como una maldición. Quiero saber un poco más, pero sin embargo, ya no quiero nada que ver con esta investigación. Era algo inevitable, debería ver esas cintas. No solo por mi bienestar, sino que también por el bien de ustedes que permanecen en intriga como yo del porqué de la existencia del hombre con botarga del señor Oso. Sin embargo, tras haber visto esas cintas me siento dentro de un pozo aterrorizado una vez más, una sensación horrible al saber que esos niños de las filmaciones hoy en día ya están 3 metros bajo tierra, que yo también pude haber formado de ese grupo de niños difuntos, y que la humanidad es demasiado oscura. Si usted no ha elegido este párrafo para los detalles más jugosos a continuación, gracias por comprender mis divagaciones.
Desde el viernes hasta el miércoles 1 de enero, logré localizar a Mitchell Wilson y le pregunté si tenía tiempo de ir a mi casa para checar las cintas. Las cosas eran muy tranquilas en la estación de policía debido a una tormenta de nieve, por lo que podía recibirme en la planta baja en cualquier momento del día. Las cintas se encuentran en una rama no muy lejos de mí, a lo que me atreví a derrapar por las carreteras de nieve blanda y me dirigí a la comisaría regional de Peel situada en el centro de la ciudad bramalea. Conocí a Wilson en la recepción, a lo cual me llevaría al segundo piso. En una pequeña oficina, él me prestó un asiento y esperé mientras él fue a buscar las cintas. Y antes de retirarse a la oficina, me preguntó: Yo sé que no eres alguien que fácilmente se asusta, pero ¿estás seguro de hacer esto? Por supuesto que sí, o eso suponía en ese momento. Además, el amigo de Wilson había sacado un montón de cuerdas para sacarme de allí, a lo cual yo no quiero perder ninguna oportunidad. Esa estación parecía tener 2 cintas, de las cuales solamente podría haber una debido a que la segunda estaba demasiado dañada y estropeada para ser reproducida en la videocasetera, a lo que Wilson me dijo que las siguientes 2 cintas eran aún más inquietantes que las anteriores. Insistí en que debería seguir viendo, aunque la conciencia de mi cabeza me decía que no debería ver el contenido de las cintas. La bodega del señor Oso, episodio 30. El señor Oso no deja de molestar, sobre todo después de lo que me iba a ocurrir cuando era niño. Ese episodio tuvo como escenario un bosque al aire libre al atardecer, por lo que es un poco difícil de ver por la calidad de la cámara que se utilizaba en ese entonces. El episodio comenzaba con la cámara enfocando las pezuñas del señor Oso dirigiéndose a filmar todo su cuerpo. El rostro de la botarga del señor Oso, por favor, parecía más aterradora entre las sombras de los árboles. La inconfundible voz aguda y apagada del señor Oso dijo: Hola niños, hoy voy a estar haciendo una cosa maravillosa para mis amigos. Voy a llevarlos a una tierra muy lejana donde seguramente estaremos felices. El señor Oso voltea la cámara a un vehículo todoterreno con un remolque enganchado, pero lo que más llamaba mi atención era el remolque, que contenía 7 niños acostados de lado e inmóviles. Esos son tan solo los primeros pasajeros, pero serán más en su interior muy pronto. El señor Oso da la vuelta para mostrarnos una lona que cubría un agujero enorme. Levantó la lona para mostrar el agujero, que debería tener aproximadamente 12 metros de profundidad y 15 metros de ancho. El resto del episodio se desenvuelve con el señor Oso soltando a cada niño y dejándolos caer en el agujero. Después le pregunté a Wilson si eran los niños que fueron encontrados muertos, pero él me dijo que no reconocía a ninguno de ellos. Pronto todos los niños estaban en el agujero, algunos estaban en posiciones incómodas o fetales tras ser arrojados y quedaron inconscientes. La vitamina C seguramente va a ayudar a estos niños en el gran viaje que les espera. El señor Oso enfoca la cámara hacia diversas botellas de gasolina al lado de un arbusto, y al mismo tiempo que eran enfocadas el señor Oso tarareaba antes de finalizar el episodio. Wilson me comentaba que se trataba de 7 de los 16 niños encontrados carbonizados en el agujero. La gasolina es el detonante para que el señor Oso pueda incinerar sus cuerpos de una manera muy rápida, pero un pozo repleto de niños, ¿a quién diablos se le ocurriría algo así? Ese sentimiento me hizo sentir mucho más pavor cuando me di cuenta de que yo podría ser uno de esos niños. Wilson me dice que había mentido con respecto a la segunda cinta. De hecho, esa segunda cinta era propiedad de la rama policial de Bramalea, contenía la filmación de la grabación real, pero él sintió que yo no sería capaz de manejar la naturaleza inquietante y gráfica del episodio. Pero ¿sabes qué? Tiene razón, tal vez yo no pueda, ni siquiera tengo la intención de verlo. Estoy satisfecho con la información que recibí, pero solo necesito un poco de tiempo a solas para encontrarme a mí mismo. Pero una cosa es muy segura, el hombre que dirigía Caledón Local 21 sigue vivo. Estén al pendiente de mi paradero. Elliot. Había una vez. Allí vivía un niño llamado Elliot. Él era un chico inteligente al que le fascinaba jugar con sus amigos. Un día de tantos en su infancia vio un programa televisivo conducido por un sujeto con botarga de oso. Ese oso tenía como amigos a varios niños, a los cuales les encantaba ayudarse los unos a otros, como buenos hijos, pero también les agradaba el oso. El oso adoraba a los niños y el ángel caído le ayudaba. Pero el ángel caído aún necesita ayuda y los niños deberían dar ese último sacrificio. Pero eso es lo que hacen los verdaderos amigos, mi querido Elliot. Se ayudan de manera mutua. Apóyanos, Elliot, quémate con nosotros, Elliot.
Te quiero yo, te quieres yo. Regresa a mi bodega. Bastante por favor con el azúcar y la formación de hielo en la cima. Besos y abrazos del señor O. Actualización del 5 de octubre del 2012. Quería actualizar la información que se tiene en este blog. Realmente lo hice, sin embargo algunas circunstancias y situaciones me han mantenido apartado de todo este asunto. He recibido por supuesto montones de respuestas en mi blog y estuve en contacto con una revista muy famosa para hacer conocer mi historia, pero ahora es el momento de que aclare a todos ustedes dónde he estado durante más de un año. La historia de la caja de Pandora es verdadera, pero ¿por qué les digo esto? Porque en junio del año pasado habría algo comparable a su catástrofe. Les comentaré que vi la segunda cinta en posesión de la rama policial de Bramalea. Otro de los asuntos que quiero abordar es el número de correos electrónicos falsos que he recibido de correos que dicen provenir del señor Oso, pero bueno, a lo que te truje Chensha, vamos a desglosar el segundo metraje, que fue lo que más me traumatizó al grado de frenar mi búsqueda y el interés por el blog. Luego de algunas semanas de silencio, decidí preguntarle a Wilson si podía revisar el contenido de la segunda cinta. No sé por qué, pero esa cinta me daba la sensación de que el uso de esa cinta me daría una especie de cierre. Wilson obviamente se negaba a que yo viera la cinta, pero mi insistencia era algo para lo cual no estaba preparado, a lo que me hizo la oferta de que si todavía estaba interesado en la cinta cuando yo cumpliese 20 años me la iba a mostrar. Días después, cuando cumplí 20 años en junio ya estaba listo para ver esa cinta. Wilson me hizo una llamada en la que admitió que él había esperado el momento en que yo me olvidase de preguntarle sobre la cinta, y yo todavía sentía esa necesidad de ver la cinta completa, y así fue. Me invitó a Bramalea el lunes por la tarde, tras haber visto las películas de Saw y uno que otro video de mataderos de animales en mi clase de ética. Yo estaba seguro de que ya estaba preparado para manejar lo que la cinta podría lanzar en mi contra. Cuán optimista yo era. La bodega del señor Oso, episodio 31. Cuando Wilson fue a recoger la cinta grabada del programa, el oficial a cargo de la sala de pruebas sacudió una y otra vez su cabeza y viéndome fijamente, como si no quisiera que viera el episodio, Wilson le explicó que esa cinta contiene el último episodio grabado de la bodega del señor Oso. Yo supuse que con suerte podría haber algo relacionado con el paradero de los niños, comenzando a sentir una sensación de temor. El episodio inició con la apertura de una morgue abandonada, lo habitual de los episodios anteriores. Me tomó un poco de tiempo el darme cuenta de ello, ya era de noche. En eso, un delicado resplandor de luz estaba apareciendo en el lado derecho de la pantalla. No había ningún sonido aparente, parecía hacer mucho viento, pero los árboles no hacían ruido alguno. Después de ello la cámara comienza a moverse en dirección al resplandor, revelando un rastro de humo que provenía de un agujero llameante. En este punto Wilson hace una breve pausa a la vez que me pregunta si estaba seguro de ver eso. Insistí en decir que sí, aunque muy en mis adentros una voz en mi cerebro me decía que no. El camarógrafo se aproxima hacia el agujero, mostrando un pozo repleto de fuego. Ese agujero ya lo había visto en el episodio anterior, solo que esta vez estaba lleno de sombras, las cuales se estaban moviendo, revoloteando, agitando, inclusive algunas otras estaban inmóviles. Sabía perfectamente lo que eran. La cámara comenzaba a ajustarse a la luz y pude ver carne roja y negra, así como una distorsión de movimientos y colores surrealistas. Me gustaría olvidar lo que vi en esos momentos, pero ya era demasiado tarde. No se puede olvidar tan fácil una escena como esa. Esto no era ninguna escena de terror, sino la realidad, seres humanos asesinados de una manera horrible y grotesca, un destino que podría haber cumplido potencialmente. El video repentinamente corta hasta el amanecer. La cámara ahora se coloca más alejado del agujero. El fuego se había consumido, pero todavía había humo brotando del interior del agujero. Una figura muy conocida estaba delante del humo. Lo reconocí de inmediato. La botarga del señor Oso fue colocada en el suelo, y aunque ya estaba vacío, aún así era muy inquietante. El traje de oso estaba postrado en forma de cruz. El camarógrafo dio una vuelta alrededor de la cruz hecha por la botarga, tratándolo como un artefacto sagrado. Colocado en la cabeza de la botarga había un letrero en letras rojas, un mensaje que decía INRI. El camarógrafo acto seguido hace zoom al rostro del oso y finaliza el episodio abruptamente.
Me quedé sin palabras, era una verdadera pesadilla. Podemos encontrar cosas muy horribles en internet, pero nunca en mi vida había visto algo tan tétrico como eso. Wilson me preguntó si estaba bien, a lo que con una voz un poco miedosa y aterrada le dije que sí. Le aseguré cuando nos fuimos que estaba bien y que el video fue un cierre perfecto sobre aquel incidente. No parece que en verdad tuviera confianza en lo que yo mismo decía, pero él decidió retirarse, y sin embargo, tuve horribles pesadillas por varias semanas. Me rendí, pues ya obtuve las respuestas que necesitaba. Un hombre sumamente enfermo quemando el cuerpo de varios niños, atrayéndolos con el canal de televisión y el programa de un oso de pacotilla. Yo pude haber sido una de sus víctimas, pero sigo en esta vida. Aún así supongo que debo estar agradecido por ello, pero todavía me siento culpable, todavía sigo vivo por pura curiosidad. 10 meses después todavía estoy en este mundo, pero ahora debo de hacer frente a algo más importante. Mi correo electrónico actualmente está inundado de mensajes. Hay personas que me piden detalles mucho más específicos. Algunos se preguntan si puedo trasladar las cintas. Inclusive hay quienes dicen ser el señor oso, pero lamento bajarlos de su nube, porque no puedo conseguir las cintas otorgadas ya que son pruebas de la policía y aparte, no sé cómo convertir contenido de las cintas VHS a MP4 para almacenarlas en mi ordenador. Ahora a las personas que dicen que son el señor oso, ya déjense de mentiras. Cuando decenas de personas dicen ser la misma persona pierde credulidad, no creen. Incluso he visto un Caledón Local 21 que es muy bonito, pero hasta yo sé que no se acerca ni apenas al original. Aún más molesto es que alguien haya hackeado mi cuenta para poner un molesto poema sobre mí en este blog. Lo dejo en la entrada anterior a mi blog, con el único fin de mostrárselos. He contado con un administrador sobre la entrada y resulta que esa entrada se publicó el 31 de octubre. Uy, qué miedo. Adjunto al correo electrónico panituito@aol.com, que supongo es otro email broma. Ya estoy por encima del episodio 31, las imágenes de lo que dice han quedado conmigo por un buen tiempo, pero quiero hacer una última porra. Entraré de nuevo en contacto con Mitchell Wilson para ser capaz de revisar las demás cintas de las otras estaciones de policías, y trataré de actualizar tan pronto como pueda, aunque no puedo asegurar que esto no me tome otro año. Gracias a todos los que todavía leen esto.